¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una plática de los miércoles. El día de hoy, con mucho gusto, compartiendo con mi querida María Esther. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Sonia, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien también, muy bien, gracias a Dios. Retomando pues ya actividades después de vacaciones y me imagino que así estarán todos ustedes, amigos, ya retomando esta nueva normalidad, como le llaman, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, María y yo. Queremos compartir experiencias, testimonios de personas. Y el tema de hoy es, ¿vivo en conflicto? Y es importante cuestionarnos esto, porque muchas veces estamos viviendo en un conflicto permanente y ni siquiera nos damos cuenta. De lo único que nos damos cuenta es que nos sentimos mal, que estamos muy estresados, que estamos muy agobiados, que verdaderamente la memoria nos falla y nos empezamos a preocupar, o sea, una serie de sintomatología y muchas veces porque no alcanzamos a reconocer que estamos viviendo en un conflicto permanente. Y entonces hoy queremos hablar un poquito de esto, porque si nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta que estamos viviendo en conflicto, probablemente podemos clarificar muchas cosas, ponerlas en orden y sentirnos de una manera diferente. ¿No es así, María? Así es, Sonia. Muchas veces no nos damos cuenta de los conflictos en que vivimos. Fíjate que una señora muy linda que me va a ayudar en Cuernavaca cuando tomo vacaciones, me dijo que estaba enferma. Le dije, ¿qué tienes? Me dice, tengo un herpes, no sé qué nombre me dijo, y que es provocado por el estrés. Dice, ¿cuál estrés? Ay, le dije, mi reina, siéntate. Vamos a platicar un buen rato. Y ya estuve platicando con ella y por supuesto que no era consciente de los motivos de su estrés, de los constantes conflictos en los que vive con su familia política, de sus conflictos de dinero, de sus conflictos familiares. No, no era consciente, como que eso es parte de la vida, lo tiene que vivir, pero no tiene por qué producirle una enfermedad. Para ella fue una novedad y una novedad bastante seria, molesta y muy cara porque las medicinas para el herpes son carísimas. Entonces ya cuando ella descubrió eso, dice, ay, no, pues ahora sí voy a tratar de empezar a ver por dónde. Pues sí, le digo, hay que ver poco a poco. La siguiente vez que venga, volvemos a platicar, pero tú tienes que salir de este conflicto porque tienes 3 niños chiquitos, no puedes estar en estas condiciones de enfermedad si tu trabajo es ayudar en casas ajenas, pues tienes que estar bien, ¿cómo sintiéndote así de mal y encima tener que trabajar? Entonces vamos enfrentando a ver qué son los conflictos, qué se puede solucionar, qué no se puede solucionar, pero darle una visión diferente de manera que puedas a enfrentarlos, porque a veces pues eso es lo que pasa. No podemos enfrentarlos y entonces pues los negamos tranquilamente. No, eso no es conflicto, pues es parte de mi vida, pues es parte de tu vida conflictiva. Y ya Así es, es María. parte de nuestra vida. Y no, la verdad es terrible. Yo igual acabo de padecer una enfermedad provocada por el estrés. Dije, ahora sí, ahora no es tiempo ni lugar y todo. Yo, con tantas cosas que tenía que hacer, no había caído en la cuenta del estrés tremendo en el que estaba viviendo. ¿Y por qué caemos en estos conflictos y en estos grados de estrés, Sonia? Y no nos damos cuenta. Claro, y por eso repito el tema, ¿no? Y es con signos de interrogación. ¿Vivo en conflicto? Sí, porque a veces no sabemos lo que es el conflicto, ¿no? Y bueno, el conflicto es esta discrepancia que puede existir entre una, dos o más personas, incluso en grupos. Y muchas veces, como tú dices, Mari, estas discrepancias que tenemos en el día a día, no las vemos como un conflicto, las vemos como parte así normal de la vida, pero no nos damos cuenta de lo que está haciendo dentro de nosotros vivir de esta manera y en estas discrepancias, especialmente con aquellas personas con las que convivimos de más cerca.
familiares, la pareja, el jefe, ¿no? Los compañeros de trabajo. Y entonces, al vivir en estos desacuerdos, en estas discrepancias, internamente estamos viviendo en el conflicto, ¿no? Y a ver normalmente cuáles son las causas de por qué vivimos en conflicto. Y me voy a permitir nombrar algunas, Marie, y luego te voy a pasar la palabra para que tú, de alguna manera, pues vayamos medio desmadejando esto, ¿no? Entonces, una de las causas bien importantes, y tenemos un programa sobre eso, es la falta de comunicación. Perla y yo hicimos una cápsula que es, bueno, no una cápsula, disculpen, un programa que se llamaba Comunicación y Asertividad, ¿no? Entonces, no nos sabemos comunicar y hablamos acerca de eso y tenemos un programa, un taller bien importante sobre la comunicación y asertividad que pues probablemente ya no lo podamos dar este año, pero esperemos que el año que entra lo podamos repetir, porque creo que es un elemento muy importante la comunicación para las relaciones interpersonales. Entonces, bueno, la falta de comunicación o la falla en la comunicación es bien una de las causas más importantes de los conflictos. Otra causa bien importante es la diferencia de intereses. Muchas veces tenemos, sí, diferencias de opiniones, de intereses en el día a día con las personas que convivimos. Y eso nos lleva a un conflicto. ¿Y sabes qué La, veo yo en nuestros días, Sonia? Que uh-huh. los chicos se casan con unos noviazgos muy sociales. Van a muchas fiestas, van a muchas reuniones, salen, van al cine, van a una disco, pero aquellas horas que en nuestra época teníamos para estar simplemente sentadita en tu casa, platicando con el novio, porque no te daban permiso de salir a ningún lugar, hacía que te conocieras de otra manera, a que realmente conocieras los intereses del otro y saber si voy a poder compaginar con ellos. A lo mejor sí, a lo mejor son cosas que me considero capaz de solucionar o de pasar por alto o no son tan importantes, pero cuando ni siquiera las has visualizado, pues te casas y ya te las presentas como conflicto. Ya no es algo que están platicando y están viendo que son diferentes. ¿Qué espera uno de la vida y qué espera el otro de la vida? Pueden ser metas muy diferentes y no hablan de eso. No tienen tiempo porque pues, son muy felices en sus reuniones de grupos de amigos, la pasan de lujo, salen a muchos lados, van hasta de viaje con compañeros y amigos, pero ese conocimiento real que luego muchas veces olvidamos seguir alimentando y fomentando en la vida de matrimonio, de darnos esos tiempos que eran solamente para platicar nosotros, de nuestra vida, de nuestras inquietudes internas, de nuestras posibilidades y metas y de nuestros sentimientos de frustración. No nos damos el tiempo hasta que son tan grandes que ya nos producen un estrés y muchas veces llevan al divorcio. Claro, Marie. Y fíjate que en estos retiros, hablando de esto, y bueno, antes de que yo siga con esto, les quiero invitar a todos los que nos están escuchando, pues que envíen sus comentarios, que envíen sus testimonios. Acuérdense que no solamente nos enriquecen a nosotros, enriquecen a todos aquellos que en este momento están conectados, ¿sí? Entonces, los invitamos a enviar sus comentarios. Y fíjate que retomando esto, Mari, claro, como dices tú, si viven para hacia afuera, hacia el exterior, en una vida social, pues sí, tienen muy poco tiempo para comunicarse, para escucharse, para escuchar los valores y los intereses, porque los valores es otra causa de conflictos. Uh-huh. Tú puedes tener, sabemos y hemos hablado también de valores, sabemos que hay valores universales, pero también
tenemos nuestros propios valores, estos valores que surgen de la educación que tuvimos en nuestra casa, de la educación que incluso tuvimos en nuestra época de escuela, ¿no? Creo que son muy diferentes los valores a lo mejor, y no porque sean ni buenos ni malos, simplemente diferentes los valores que tuvimos a lo mejor aquellos que estuvimos en escuelas religiosas, ¿sí? Con alguna orientación de fe, y no estoy hablando nada más del cristianismo, y aquellos que fueron a una escuela laica, ¿no? Entonces, vamos teniendo valores diferentes y estos valores diferentes a la larga causan conflicto. Por eso, fíjate, María, y bueno, pues participaste cuando todavía eh, eh, vivía, bueno, claro, hace muchos años, tu marido, fueron acompañantes de parejas que se querían casar, ¿no? Y habrás sido testigo como en esta comunicación que se les invita a tener adentro de este retiro, pues muchos se dieron cuenta que sus intereses eran diferentes, que sus valores eran diferentes, que sus expectativas eran diferentes, porque había comunicación, ¿no? Y muchos terminaron su relación porque vieron que no eran compatibles. Pero ¿sabes cuánto duraban esos cursos? Duraban 6 meses, 2 horas a la semana. O sea, había tiempo y además les dejábamos tarea que tenían que resolver juntos. Entonces, ahí era donde enfrentaron sus diferencias y cuáles eran posibles de solucionar y cuáles iban a ser un conflicto permanente. O había una pareja que recuerdo muy bien que estuvimos diciéndole a ustedes, pero nomás no. Sus valores, sus principios son tan diferentes que van a tener choques constantes. Examinen si de veras se quieren casar. Bueno, pues se casaron, pero a los 2 o 3 años, mi marido y yo fuimos testigos para un proceso de anulación, porque resultó ya no nada más los diferentes puntos de vista, ya eran conflictos mayores. Y eran conflictos en que él, por ejemplo, la encerraba en casa para que no fuera a misa. Cosas ya mayores. Pero pues eso se veía venir. Pero bueno, ya ves tú que la ceguera del noviazgo a veces es tanta que ni aunque te duren 6 meses enfrentando esos temas, llegas a la conclusión de tener que dejar al novio. El que es suficientemente inteligente y precavido, pues sí dice, mejor termino ahorita que llevar una vida de matrimonio en el que voy a vivir conflicto permanente. Claro, y por eso otra vez, háganse esta pregunta, cada uno de los que nos esté escuchando, ¿vivo en conflicto? Y es como el objetivo de esta plática que estamos teniendo María y yo, es como que realmente ustedes logren llegar a este punto de quitar este velo de decir, pues así es mi vida, así es él, así es mi hijo, así es mi jefe, así es todo. Pues sí, así serán, pero no están en la misma concordancia conmigo, y la que está viviendo en conflicto soy yo. Y entonces es, ¿qué tengo que hacer para no seguir viviendo de esta manera? Porque como bien dices tú, hablando de este ejemplo de las parejas que se casan y luego viven eternamente conflicto en una vida de mucha infelicidad, y que, como lo hemos dicho en otros programas, bueno, si quedara en la pareja la infelicidad, pues no está padre, pero pues bueno, ¿no? La bronca es que vienen los hijos y esto se pasa hacia los hijos, ¿no? Y Hasta hacia los hermanos y hacia los suegros. El problema matrimonial no es nada más matrimonial, se extiende y causa muchos estragos. Y es que no nos damos cuenta también de cuando vivimos en un conflicto interno, porque no nada más es con los demás. A veces nosotros vivimos en un conflicto interno porque no es lo mismo lo que pensamos, lo que deseamos, lo que hacemos. ¿Por qué? Por diversas razones. A veces no puedo hacer lo que creo que está bien hacer y entonces estoy en conflicto porque me siento incongruente. Muchas veces hemos platicado de la congruencia y de la importancia en la salud
emocional y espiritual de la persona. Y eso causa muchísimo conflicto, no vivir en congruencia. Si yo pienso que esto está mal, pero por no pelear con mi marido lo acepto, el conflicto no es con él, el conflicto está dentro de mí. Ya con él lo solucioné haciéndole lo que él quería, pero yo sigo con el conflicto interno de hacer algo que dentro de mis valores no va. Y yo no puedo cambiar dónde nací y cómo me educaron. Entonces, dentro de mí está ese cuadrito con los valores y tengo que reflejarme en ellos y tengo que verlos y lo que estoy haciendo no va en concordancia. Entonces, yo vivo en conflicto, aunque todo el mundo me pueda ver muy feliz. Esta señora del herpes, bueno, rascándole, su conflicto era con su suegra. Ella vivía en la casa de la suegra. Y para poder salir a trabajar, porque al marido no le alcanza y tiene 3 chiquitos, trabaja 3 días a la semana. Entonces tiene que pedir ayuda, quien le cuide a esos niños y le paga de lo que ella gana. Pero hay veces que la suegra ocupa a quien le cuida a los niños y entonces ella no puede dejar a los niños solos. Entonces no puede trabajar, entonces no hay esa entrada en su casa. Y se lo traga, y se lo traga, y se lo traga hasta que explota en un herpes. Entonces es un Claro, conflicto constante, crónico, que no vas a cambiar a la suegra ni la situación en la que tú vives. No tienes dinero para pagar una casa aparte. Entonces se sienten que te hacen el favor y bueno, te manejan a su antojo muchas veces. claro, Mari, porque fíjate que, bueno, este conflicto del dinero es otro que está ahí permanentemente para muchas personas y que parte de este conflicto lo estamos viviendo hoy muy fuertemente a raíz de la pandemia, de 2 años y medio de pandemia, donde muchas personas perdieron sus trabajos, donde muchas mujeres, pues a lo mejor sí, de común acuerdo con el marido, pero no muy conformes, decidieron dejar de trabajar porque había que cuidar a los niños, había que supervisar pues, la cuestión de las escuelas desde casa, alguien lo tenía que hacer, ¿no? Había que cuidar a los abuelos, entonces pues los abuelos no podían estar ahí, ¿no? Entonces una serie de situaciones. Y fíjate, María, que bueno, que tú y yo hemos estado desde hace muchos años hablando, trabajando en los cursos, en los talleres de trauma de nacimiento. Hemos visto como uno de los grandes conflictos que hay es esta parte en donde o la mujer no quiere tener hijos porque no quiere dejar su trabajo, su vida de ejecutiva, porque este es otro punto importante de los conflictos, de las causas, ¿no? La discordancia de los roles, ¿no? ¿Por qué tú vas a seguir trabajando porque eres hombre? ¿Por qué tengo yo que dejar de trabajar porque soy mujer nada más? ¿No? Entonces, el marido quiere formar una familia, pero ella no quiere. O al revés, el marido no quiere tener hijos, pero ella sí quiere formar una familia. Y al fin de cuentas, María, ¿cuántas historias no hemos escuchado de estos niños que llegan a la vida en donde uno de los padres no quería tener hijos y se enoja mucho porque la mujer resulta que está embarazada o que la mujer por evitarse conflictos con el marido, porque no Así. se vaya, no la deje el marido, pues se embaraza, pero en realidad no quería embarazarse. Y entonces, ¿quién acaba siendo la víctima de ese conflicto entre los padres? Pues el bebé, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar este momento para invitarlos a un curso que empezamos el día de ayer sobre el impacto del nacimiento en la vida. Es un curso, ahorita van a poner los datos en pantalla, es un curso que va a durar 10 sesiones. Ayer fue la primera, pero todavía están a tiempo de inscribirse. De 7 de la noche a 9 de la noche en, eh, por Zoom. Ahorita están apareciendo ahí los datos.
y pueden comunicarse en los teléfonos que están ahí, donde vamos a hablar de todas las repercusiones que tiene esto, ¿no? Porque desde ahí empezamos a vivir en conflicto cuando los padres no quieren tener hijos o porque están en dificultades matrimoniales o porque están en dificultades económicas o porque simple y sencillamente pues la mujer se embarazó sin estar casados y entonces, como decías tú, María, los conflictos familiares, desde ahí empezamos a vivir en conflicto. Y bueno, quisiera también aprovechar, ya que estoy anunciando los cursos, estamos iniciando también el curso de Libre del Abuso, que son los jueves de 7 a 9 de la noche. Empezó también la semana pasada, pero todavía están a muy buen tiempo para inscribirse en este curso. Y los libros, ¿no? Los libros que tienen que ver con estos dos talleres, con el taller de impacto de nacimiento en la vida. Tenemos este libro maravilloso que escribieron Elia y María Esther Barneche. Elia, pues fue su último libro que escribió. A María aquí la tenemos y esperemos que en algún momento dado nos deleite con otro libro. Y el libro de Libre del Abuso, que escribieron María Esther Barneche, Elia Barneche y No, nada más Elia y yo. nada más, gracias por la corrección, María. Nada más de un momento iba a incluir yo a Tesha, nada más Celia y tú. Entonces, pues bueno, los invitamos a estos talleres. Todavía están a tiempo de inscribirse, porque miren, de veras, como decimos, desde ahí empezamos a vivir el conflicto, de no ser aceptados, de no haber llegado en un buen momento, de sentirnos rechazados. Y miren, aunque parezca mentira, cuando llegamos a estas circunstancias en la vida, vamos a vivir en conflicto permanente sin saber ni por qué ni de dónde viene el conflicto, cuando en realidad podemos descubrir que el conflicto era de nuestros padres, ¿o no, Mari? Pues sí, ellos eran los que tenían la dificultad de si quieren o no quieren ser padres. Y quien resulta más lastimado, pues es el bebé que viene en camino, que no tiene la culpa de todo este conflicto en el que va a entrar, entonces se marina en conflicto y por eso no lo distingue después. Está en pleno conflicto, pero no lo siente porque eso es lo que ha vivido desde el momento que nació. Y otra causa también de mucho conflicto y que pues todos padecemos de alguna manera es la falta de límites, Sonia. Ya sea que nosotros traspasemos los límites de los demás o que otros traspasen nuestros propios límites. Cualquiera de las dos causa un conflicto severo, porque a veces quisiéramos apretarle el pescuezo a la otra persona, pero no nos atrevemos y nos tragamos todo el disgusto, todo el conflicto. Y a veces nosotros somos los agresores y la otra persona a veces se deja, a veces no se deja, y entonces sigo en conflicto sin saber, sin ponerme a pensar, sin sentarme con el otro, a ver, este es el conflicto que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar y a resolver? Porque así no podemos vivir. Entonces, mejor la solución más rápida es, pues, me divorcio. Y entre compañeros, pues, me voy a otro departamento. Bueno, pues, no es mayor el daño, pero en realidad no tomas la lección de aprender a resolver los conflictos. Simplemente lo evades, no lo enfrentas y te vas. Pero no siempre te vas a poder ir. Cuando tienes hijos, no te puedes ir y botarlos. Y no me digas que no hay veces en que eso quisiera uno. ¿Por qué? Porque ya es el conflicto tan grande que tienes dentro de ti que no puedes con más conflictos. Claro, y Y sabes que quisieras salir huyendo o quisieras morirte o un montón de soluciones que no son soluciones. o meterte detrás de los muros, Marie, que hablamos también en los límites. ¿Por qué no nos compartes eso? Pues sí, una manera, por ejemplo, es si tengo la dificultad con mi marido, pues yo me escondo detrás de un muro de silencio, por ejemplo.
Mejor ni le hablo, ya no hay conflicto. Empieza a discutir, yo me voy a mi cuarto, cierro la puerta, hasta le pongo llave, me pongo al a ver la televisión. Y creo que estoy enfrentando un conflicto. Lo estoy haciendo más grande, porque yo adentro llevo el conflicto. Ese no lo estoy solucionando. A lo mejor ya no me estoy peleando, pero el conflicto me lo llevé, porque el conflicto está dentro de mí y dentro del otro. Y no doy chance de que tal vez pudiéramos solucionar el conflicto. Si hay gente, nosotros hemos tomado cursos con gente que da solución de conflictos, maneras sencillas de poder enfrentar los problemas. Mira, a mí me impresionó muchísimo un comentario que hizo una participante de uno de los cursos que tuvimos hace como 2 años, en que decía que para ella el tener acceso a los programas de YouTube de nosotros había sido lo que le había enseñado a enfrentar sus conflictos, porque no se había ni siquiera dado cuenta de que los tenía. Y había aprendido a poner límites y había aprendido un montón de cosas sin siquiera saber que dábamos cursos. Hasta que alguien le dijo, nosotros mismos en el curso lo anunciamos, y era la única posibilidad que tenía, porque ya no tenía dinero para pagar una terapia. Vivía en Estados Unidos. Entonces, el tener acceso por Zoom a las programas de YouTube y a nuestros cursos, para ella fue una verdadera solución. ¿Por qué? Porque estaba dispuesta a enfrentar sus conflictos, porque reconocía que estaba en conflicto, pero la mayoría de las personas no lo reconocen. No, y Sobre para todo cuando empezar, vienen de la infancia o del nacimiento, como hemos visto. La gente no sabe por qué le pasa lo que le pasa. claro, y fíjate, María, que tenemos que empezar por reconocer, y por eso el título, lo repito, ¿no? Vivo en conflicto, porque para empezar es, ok, sí vivo en conflicto. ¿Cuáles son los elementos de un conflicto? Pues primeramente los actores, ¿no? ¿Quiénes estamos en conflicto? ¿Soy yo conmigo misma la que vivo en un conflicto permanente y no sé ni por qué, ni le pongo nombre? ¿O el conflicto es con mis hijos, con mi marido, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos? Y de los actores, pues puede haber un chorro, ¿no? Hay familias que viven en un conflicto permanente, que todo es un conflicto, que son incapaces de comunicar, de poner límites, de dialogar, de escucharse, de nada, ¿no? O el conflicto es con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, con mis maestros, o sea, hay que enseñar a los niños desde chicos que el conflicto se puede tener con los compañeros de trabajo, con los maestros, con el director, con el sistema de la escuela. A veces hay sistemas que no son para todos los niños, ¿no? Luego, ya que identifico cuáles son los actores que yo puedo tener conflictos en mi vida, bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿A qué se refiere el conflicto? ¿Cuál es este tema específico que está siendo difícil? Los valores, los intereses, la falta de falla de comunicación, los roles que desempeñamos, las desigualdades, porque a veces me siento desigual incluso en mi misma familia. El trato no siento que se da igual que se lo dan a mis hermanos, por ejemplo. No. Y por último, es identificar, ok, ya tengo los actores, ya identifiqué el problema, ahora, ¿cómo se está dando el proceso? ¿Qué es lo que sucede cuando entramos en el conflicto, no? Porque es verdaderamente como una guerra, que lo único que nos falta es sacar el rifle, el cañón, el fusil y Pero la tenemos espada. la boquita, que es un arma peor. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿cómo se está llevando este proceso en los conflictos? Y empezar a ponerle nombre. Esto es un conflicto y lo tengo que resolver. ¿Y quién tiene que dar el primer paso? Yo. No puedo esperar que los otros lo den. Fíjate, Sonia, que ahorita hablando de eso, se me vino a la cabeza un conflicto que yo tuve hace
50 años, con mi suegra. Venían todos los sábados y todos los domingos a la casa a comer, a estar con los niños. Y total que el tiempo que Manuel y yo teníamos destinado a nosotros, pues nunca lo teníamos. Y Manuel, muy a gusto, decía con permiso y se subía a ver los toros o el juego, lo que sea, y me dejaba a mí con mi suegra. Después de mucho pelear con él, de mucho discutir con él, dije, bueno, él no es el que va a resolver el conflicto. ¿Por qué estoy pidiendo a él que resuelva el conflicto? Vamos, a las derechas, lo voy a resolver yo. Y entonces les dije a mi suegra y a mi cuñada, oigan, yo las quiero mucho y les agradezco mucho que quieran a mis hijos, pero de verdad Manuel y yo necesitamos tiempo solos. ¿Por qué no deciden qué día es mejor para ustedes venir? ¿El sábado o el domingo? Son bienvenidas, pero déjenos un día para estar nosotros solos y con nuestros hijos. Pues sí, me dijo mi suegra, tienes toda la razón. Dice, y ya se pusieron a pensar, no sé, mejor el sábado lo dejamos porque podemos ir de compras y todo eso. Entonces decidieron que el domingo era el día que iban a comer. Perfecto, porque entonces a mí me quedaba mi sábado libre. Pero si yo esperaba que mi marido fuera a enfrentar a su mamá, no lo iba a hacer nunca. También hay que saber cómo vas a resolver un conflicto. Eso era clarísimo. Él no iba a enfrentar a su mamá. ¿Cómo? Qué horror decirle a su mamá que no venga. Pues la verdad yo se lo dije de buena manera. Se le puse opciones, es esto o es esto. Si quieren venir otro día entre semana, aunque no esté Manuel, están los niños. De acuerdo, pueden venir, está muy a gusto todo. Hasta ahí, para esto ya llevaba yo unos 10 años, 15 de conflicto fácil. Y otro conflicto que tuve, por ejemplo, era que mi hija era, ahora sé que es alérgica al gluten. En aquella época no sabía yo qué era, pero el pediatra le había ordenado que no tomara ni dulces, ni galletas, ni nada que tuviera harina. Bueno, pues mi suegra, por supuesto que no hacía caso de mis decisiones, ¿no? Entonces, después de que yo las llevaba a su casa porque íbamos a ir a una boda o algo, cuando las iba a recoger, sacaba a mi hija de su bolsita del abriguito, del suéter o de lo que sea, las galletas y los dulces. ¿Por qué? Porque ella sabía que si se los comía, le iba a dar una diarrea que le iba a volver loca. O sea, cabía más en la niña que en la abuela. No se los tomaba, pero no peleaba con la abuela. Hasta que le dije, pues no, un día que me dijo, ¿me los traes? No, señora. ¿Pero por qué? Porque usted no hace caso de mis indicaciones y mis indicaciones no son necedades de su nuera, son órdenes del doctor. Entonces, no, María Esther, te prometo que no lo volvemos a hacer. Si dices que no puede tomar galletas, ya no se las vamos a dar. Y se solucionó el conflicto, pero lo tuve que solucionar yo con la persona con la que tenía el conflicto. No querer que mi marido se metiera por medio y que él lo solucionara, porque ponía a mi marido en otro conflicto, porque a mí era mi suegra, pero de él era su madre. Claro, y es que a veces las abuelas, tú y yo lo sabemos muy bien, madre, somos consentidoras, ¿no? Y no damos importancia a muchas cosas. Pero aquí, qué importante reconocer esta parte de decir, yo soy la que tengo el conflicto, yo soy la que lo tengo que solucionar y la que lo tengo que decir y hablar. Y a lo mejor cuando le dijiste a tu suegra, escojan un día, pues se generó otro conflicto, porque a lo mejor, no lo sé, a lo mejor tu suegra pudo haber dicho, ay, no nos quiere aquí 2 días, no nos quiere un día. Pero hago Pero este ese era su comentario. problema. Exacto, María, porque hago este comentario porque es darnos cuenta que muchas veces cuando yo decido solucionar un conflicto, puedo generar otro en la persona, pero me doy cuenta que mientras yo lo haya hecho tomándola en cuenta, con respeto, con educación, entonces yo estoy solucionando mi conflicto. Y si a ella le genero un conflicto, entonces la otra persona tendrá también a su vez de Hablar contigo hablar contigo y y haciendo como llegar a un acuerdo.
Cadena, exacto, hacer una cadena de solución de conflictos, porque muchas veces como yo lo resuelva, a la otra persona no le va a gustar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que para resolver un conflicto tenemos que escuchar a la otra persona, escucharnos nosotros en mis necesidades y escuchar a la otra persona en también sus necesidades, porque esta es una parte muy importante, ¿no? Y bueno, Marie, pues ya Y bueno, estamos yo tuve casi terminando. una experiencia tan difícil que me convertí en muy buena suegra. Mi hijo murió, pero mi nuera me sigue trayendo a los niños. Tenemos muy buena relación. ¿Por qué? Porque yo soy muy, pero muy prudente. Lo que aprendí de mi conflicto, el no causarlo a otras personas. Claro, sin embargo, qué importante lo que dices, Marie, porque ser prudente no equivale a callarme la boca y no poner límites, No, que muchas veces confundimos la prudencia con el quedarme callada y aguantarme. Y eso genera conflicto intrapersonal e interpersonal, es decir, con la otra, porque tú sigues enclochada, porque tienes que seguir aguantando todos los sábados y domingos ahí, ¿no? Y que tú simplemente querías un tiempo para ti, con tu marido, con tus hijos, en familia, sin que hubiera nadie más ahí, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que hay estos conflictos que ya nombré, intrapersonales, interpersonales, de grupo, ideológicos, religiosos, religiosos y políticos. políticos, ¿no? Hay muchos conflictos filosóficos también, o sea, hay muchos conflictos, pero creo que podemos solucionarlos. Y bueno, Marie, creo que ahorita a muchas personas les puede quedar claro o se pueden responder esta pregunta de ¿vivo en conflicto? Y bueno, ya tendremos otro programa más adelante, como que dando, pues a lo mejor herramientas más claras, ¿no? De Así es. cómo solucionar conflictos, pero ahorita ya hablamos de unas bien importantes, como es poner límites, aprender a escucharnos, aprender a comunicar con mucha educación, con mucho respeto, tomando en cuenta al otro. Ya aprendimos que es importante tomar en cuenta pues, los valores y los intereses, tanto míos como de las otras personas. O sea, ya nombramos varias opciones que pueden, cada uno de ustedes los invitamos a que las reflexionen, a que las eh, pues analicen y en un momento dado puedan ponerlas en práctica. Pero lo más importante de este programa fue que ustedes se cuestionen si viven en conflicto y no se habían dado cuenta que viven en conflicto, pero sí viven enojados, estresados, enfermos, angustiados, atormentados, amargados y tantas cosas más que no están padres para vivir, ¿no, María? Así es. Y de veras, si algunos muchachos ven este programa, ay, tómense la libertad, el tiempo necesario para estas pláticas de noviazgo que son tan importantes para poner sobre la mesa cuáles son sus metas, sus deseos, sus sueños, sus valores, para saber si sí es o no es la persona adecuada. Sobre todo si los valores de educación y los valores religiosos difieren mucho, pues van a necesitar una serie de trabajos entre ambos para lograr acuerdos que los hagan vivir más felices. Así es, María. Y bueno, nuevamente recordamos de nuestros talleres, de los libros y como dice María, de compartir este programa con aquellos, sobre todo como hablaba ahorita María, de los jóvenes que están a punto de tomar una decisión bien importante y que es bien fundamental y prioritario que
pues que se tomen el tiempo, como dice Marie, para reflexionar acerca de si la persona con la que piensan unirse comparten valores, comparten intereses. Acuérdense que hemos hablado muchísimo de que la relación perfecta no existe, la persona perfecta no existe, pero sí somos muy perfectibles y muy mejorables en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Y bueno, si les gustó este programa, denle a la manita de que les gustó, compártanlo con otras personas. Si no se han suscrito, los invitamos a que suscriban a nuestro canal. Y no me quiero despedir sin darle las gracias a Alfredo Martínez, nuestro productor y el que hace posible todo esto. Ay, a ti, María, que te quiero tanto y que me encanta compartir y platicar contigo. Igualmente, Sonia, me encanta también. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.